Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy, como cada sábado, traemos la lectura de El aroma de las especias. Esta pequeña novela que la verdad se está poniendo muy interesante. Y pues bueno, vamos a darle lectura. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar y disfruten de este ratito, ahora sí que con la historia acompañándome. Vamos a continuar, vamos al capítulo número 5 y dice así. Volví a tener el sueño recurrente en el que la tía Mercy me azotaba con su vara de abedul, y cada golpe en las nalgas desnudas me arrancaba un grito de sufrimiento. Me arrastraba por el pelo y me arrojaba al sótano, donde yo, sollozando, oía a criaturas corretear sobre mis pies en la oscuridad absoluta. Me despertó el llanto de un niño. Levanté la cabeza sin saber dónde estaba. Una piedra angulosa se me hincaba en la cadera, y me dolía el cuello después de haber utilizado como almohada el saco con los cacharros de cocina. Tenía la ropa empapada por el rocío. Apenas clareaba, pero en el cielo la espesa nube resplandecía con una siniestra tonalidad roja azulada, y de pronto me acordé de lo sucedido el día anterior, y el corazón, frío como una piedra, me dio un vuelco. Mirando alrededor, vi que todo Moorfields era un inmenso mar de gente. Aquí y allá resplandecían pequeñas fogatas bajo la luz gris, y unos cuantos hombres erraban sin rumbo e inmóviles contemplaban el humo que se elevaba en la ciudad todavía en llamas. Cenizas y ascuas de papel se arremolinaban en el viento racheado y se depositaban sobre los ocupantes del campo. Volvió a asaltarme, con todo su horror, la imagen del almacén devorado por el fuego y el hedor sofocante de las especias quemadas. Entonces lloré, lágrimas calientes y mudas de desesperación que se derramaban por entre mis párpados cerrados. Me enjugué los ojos con el dobladillo de la falda. Robert y sus padres aún dormían. El señor Finch, con sus quemaduras en las mejillas, gemía en sus sueños. Acuciada por mis necesidades fisiológicas, me abrí camino en la penumbra por encima de cuerpos dormidos hacia unos matorrales próximos al límite del campo. No era la única que había tenido esa idea. Encontré a una docena de mujeres o más con las faldas levantadas en la intimidad incompleta que proporcionaban aquellos matorrales bajos. Los hombres acudían a un sitio un poco más alejado, pero, después de todo lo ocurrido, el pudor se antojaba intranscendente. Cuando volví, los demás ya estaban despiertos. Robert, arrodillado en el suelo, estrechaba entre los brazos a su madre llorosa, en tanto que el señor Finch deambulaba ranqueante de aquí para allá. El trabajo de toda una vida y la herencia de mi hijo reducidos a humo, clamaba. ¿Cómo he podido ser tan necio?, se reprochó. Perdí dinero prestado a todos mis conocidos para traer el doble de carga que de costumbre. Lo he arriesgado todo para dejar de trabajar y poner el negocio en manos de Robert. Y ahora contrajo el rostro en una mueca de angustia. ¿Cómo que lo has arriesgado todo?, preguntó la señora Finch. Siempre has sido un hombre prudente. Si alguna vez te he sugerido que compraras una cantidad mayor de género, has objetado que no convenía poner toda la carne en el asador. Ojalá hubiera seguido mi propio consejo. Descartó un violento y repentino puntapié a su fardo. Quería lanzar los dados por última vez antes de abandonar el negocio. ¿No nos queda nada? El rostro de la señora Finch pareció venirse abajo y le tembló la mano, apoyada en el brazo de su marido. El señor Finch movió la cabeza con un gesto de negación.
incapaz de apartar la mirada del suelo. A Robert le gruñó el estómago de hambre. Al menos a ese respecto yo podía hacer algo. Saqué la hogaza y una botella de cerveza del saco de harina. Tienes que comer, dije, y se lo ofrecí. Lo aceptó sin mediar palabra, y comió con la mirada puesta en la ciudad en llamas. Cuando el señor Finch tomó un trozo de pan que le tendí, algo me tocó la pierna, y vi que el perro negro había vuelto. No pude resistirme a la expresión suplicante de sus ojos famélicos, y le di un poco de corteza de mi pan. La engulló y se enroscó en el suelo con la cabeza en mi rodilla. Mientras dábamos cuenta de nuestro fugal desayuno, llegaba a Moorfields más y más gente, medio desfallecida a causa del agotamiento y la conmoción. Los campos empezaban a estar más atestados que apenas quedaba espacio para sentarse. Dispusimos nuestros bultos alrededor, y la señora Finch y yo extendimos nuestras faldas, para demarcar nuestra pequeña porción de hierba. Durante las horas posteriores, cambié las vendas de las quemaduras del señor Finch, de la mejor manera que pude. Él había dejado de hablar, y parecía cada vez más indiferente a lo que lo rodeaba. La señora Finch, para evadirse de su dolor, se hizo un ovillo en el suelo y durmió con el mantón sobre la cara. Llegó una familia con una carretilla llena a rebosar de enseres domésticos y se instaló a nuestro lado. ¿Qué noticias hay?, preguntó Robert, a la vez que echaba un vistazo por encima del hombro hacia el humo negro que se elevaba aún en la ciudad. El joven padre, al frotarse los ojos, se dejó huellas blancas en la cara manchada de hollín. Hemos perdido nuestra casa, de Watling Street. El fuego consume un centenar de viviendas por hora. ¿Y qué se sabe de Lombard Street? El incendio subió rápidamente por Gracious Street y luego siguió por Lombard Street. Que Dios se apiade de nosotros, susurró Robert. Nosotros vivimos allí. Lamento deciros que todas las casas de esa calle se han venido abajo, una tras otra, desde el principio hasta el final de la calle. Los tejados de paja han ardido y las paredes se han desplomado a causa del calor infernal. ¿Qué va a ser de nosotros? Con la mirada extraviada, Robert se mesó los cabellos y miró a sus padres dormidos. ¿Cómo voy a decírselo a mi madre y a mi padre? Me quedé petrificada de miedo. No podía asimilarlo. Era como si tuviera la cabeza llena de niebla. Lamento vuestras tribulaciones, dijo el hombre, pero hay miles de personas en la misma situación, yo incluido. Todo aquello que conocemos en la ciudad está ahora en llamas. Ha desaparecido incluso la Real Lonja. Pero si estuve allí el otro día, comenté, me costaba imaginar aquel palacio de los deleites, donde podía satisfacerse toda la necesidad mercantil, convertido en escombros. ¿Y Missing Lane?, pregunté, temiendo oír la respuesta. Todo ha desaparecido. Me llevé la mano a la boca, al imaginar las ávidas llamas avanzando a toda prisa por la calle y envolviendo la casita que yo ya adoraba. Me representé dedos de fuego que penetraban por cada pequeña rendija y echaban su aliento espeso y abrasador sobre el revestimiento de roble del salón, hasta que éste resplandecía y se prendía, imponiéndose en todos los rincones secretos y devorándolo todo hasta dejar solo una pila de ceniza. «¿Sabe Dios qué vamos a hacer ahora?», dijo el hombre, y el pánico asomó a su voz. «Tengo mujer y 3 hijos que alimentar, y he perdido la cervecería». Los tóneles reventaron cuando la cerveza hirvió a causa del calor, y el líquido corrió en un río humeante calle abajo. Se pasó de nuevo las manos por la cara y se volvió otra vez hacia su familia. Me resulta insoportable recordar la pesadumbre y el miedo que vi en los padres de Robert cuando comprendieron que no solo habían desaparecido su negocio, sino también lo que había sido su casa desde hace 20 años.
Estamos arruinados, musitó el señor Finch. Ojalá hubiéramos perecido en el incendio, porque ahora ya no nos queda otra salida que vivir en la caridad de la parroquia. Eso no lo permitiré, dijo Robert. Encontraré trabajo y os mantendré. Pero, ¿qué haremos hasta entonces? La señora Finch miró a su hijo con expresión trágica en los ojos. ¿Y quién te dará empleo, Robert? Preguntó su padre. Han quedado destruidos comercios y casas, y son muchos quienes han perdido la fortuna. Puede que no haya trabajo. Encontraré un trabajo u otro, aunque tenga que vaciar pozos negros, respondió Robert con vehemencia. Deslicé mi mano en la suya y me apoyé en él. Creo que en ese momento lo quise, al menos un poco. Esa tarde a las 8, cuando corrió por Moorfields la noticia de que el fuego había llegado a la catedral de San Pablo, se elevó un enorme gemido de aflicción entre los allí congregados. Un ascua arrastrada por el viento había penetrado bajo los revestimientos de plomo, y las vigas de madera habían prendido. Volaban grajillas alrededor del chapitel cuando el plomo, crepitando y silbando, empezó a fundirse. Corrió por los canalones y se vertió en la calle, donde formó un río por Ludgate Hill, y los chasquidos de las piedras sometidas a ese calor extremo eran tan sonoros como detonaciones de pistola, y los cristales de colores del rosetón se licuaron. El calor y el humo eran tan intensos que se formó el zig-zag de un relámpago en la nube de humo suspendida sobre la catedral en llamas, seguido de un trueno ensordecedor. La muchedumbre contempló horrorizada el incendio desde lo lejos, lamentándose ante semejante visión. Muchas voces imploraron a Dios que les perdonara los pecados, ya que sin duda el juicio final se acercaba. La señora Finch me apretó la mano con tal fuerza que hice una mueca de dolor. «Reza para pedir mi perdón, Catherine», dijo entre sollozos, «porque sé que he sido orgullosa y codiciosa. Ojalá nunca me hubieran jactado ante mis amigas del coste de aquella seda púrpura para el salón». Se difundió el rumor de que unos extranjeros habían provocado el fuego, y la multitud se encolerizó. Alguien dijo que 50.000 franceses habían invadido el país y venían a asesinarnos a todos y saquear lo que quedaba de la ciudad. Durante la noche nos despertó el llamamiento de «¡A las armas!». Varios hombres enloquecidos por el miedo y la rabia se armaron de estacas y valientes palabras y partieron rumbo a la ciudad en busca de esos malnacidos franceses para molerlos a palos. Más tarde esa noche volvimos a despertar, cuando las tropas del rey trajeron a esos mismos hombres custodiados y se quedaron allí montando guardia para asegurarse de que no se producían más alborotos. Pero al día siguiente el viento cesó y poco después empezaron a llegar noticias de que el fuego empezaba a estar ya bajo control. Algunos se postraron de rodillas y rezaron. Se distribuyeron galletas secas de las tiendas navales, pero estaban duras como piedras y tan llenas de gorgojos que sentí arcadas al verlas. Sin embargo, el perro negro, que todavía me seguía, comió hasta saciarse. Más tarde ese mismo día, se armó un revuelo por todo el campamento cuando un grupo de jinetes recorrió al trote Moorfields. «¡Es el rey!», exclamaba la gente. Arrancados de nuestras desdichas, nos pusimos de pie para disponer de una vista mejor, y vi a un hombre alto, de tez morena y nariz aguileña, a lomos de un enorme corcel negro. El rey mantenía su montura bajo control, mientras se brincaba de lado, con las orejas hacia atrás y el blanco de sus ojos visibles. A sus espaldas humeaban las ruinas de San Pablo. «La sentencia que ha recaído sobre Londres viene directamente de la mano de Dios», anunció con voz clara y firme. «Y ninguna conspiración de franceses, holandeses o paspitas han tenido parte alguna en la desgracia que padecéis». «¿Qué va a decir él?», preguntó la señora Finch. «Al fin y al cabo su madre era francesa». «No he encontrado la menor razón para sospechar
de conveniencia en la quema de la ciudad, prosiguió el rey. Es mi deseo que no os alarméis más. Dispongo de fuerzas suficientes para defenderlos de cualquier enemigo, y podéis tener la certeza de que yo, vuestro rey, viviré y moriré por vosotros, por la gracia de Dios, y os cuidaré con especial esmero. Para concluir su elocución, el rey prometió enviarnos 500 libras del pan al día siguiente, y al otro. Y luego, cuando la multitud lo victorió de manera desigual, se marchó al galope con su séquito, de regreso a su palacio, sin duda, para comer. Entretanto, nosotros pasamos otra penosa noche, al raso, entre los refugiados inquietos y temerosos. En los 2 días siguientes no flotaba ya sobre la ciudad tanta humareda, y algunos de los presentes empezaron a recoger sus pertenencias y marcharse. Robert, dije, se volvió hacia mí. Tenía ribeteados sus ojos grises, y a falta de un barbero, le asomaba el vello del mentón. No podemos quedarnos aquí. ¿A dónde propones que vayamos? Preguntó. ¿A nuestra casa en el campo, quizá? Me sonrojé ante el tono sarcástico de su voz. He oído decir que están plantando tiendas del ejército en Grelgas Palace, contesté. No se me ocurre dónde ir, dijo Robert, y se tapó los ojos con las manos. Me cuesta trabajo pensar con claridad. El temor volvió a adueñarse de mí. Si no podía contar con que mi marido se mantuviese firme por todos nosotros, ¿qué esperanza de futuro teníamos? Me han dicho que mi casa ha ardido, y se ha desplomado, pero debo verlo con mis propios ojos. Robert, parpadeando para contener las lágrimas, apartó la vista de mí. Yo no tenía palabras para aliviar su dolor. Vacilante, le toqué la manga. Vamos, pues. Dejamos a los padres de Robert vigilando nuestras pertenencias, y nos encaminamos hacia la ciudad. En Moorgate lancé una exclamación al ver las gruesas cadenas de hierro que impedían el paso unos días atrás. Estaban ahora retorcidas y fundidas en el suelo. Aún flotaba humo en el aire recalentado, cuya temperatura iba en aumento a medida que avanzábamos por una calle de casas chamuscadas y ennegrecidas, con los tejados abiertos al cielo. Aventurándonos a adentrarnos más en la ciudad, nos quedamos en silencio, casi incapaces de asimilar aquella espantosa escena de total devastación que se extendía ante nosotros. Poco menos de asfixiados por el aire abrasador, trepamos por montículos de cascotes humeantes. Las casas habían desaparecido en su mayoría, y quedaban solo las chimeneas de ladrillo montando guardia como centinelas. Reinaba un silencio escalofriante entre las ruinas de la ciudad. No sonaba ni una sola campana de iglesia, ni se oían los cascos de los caballos, o las ruedas de los carruajes contra los adoquines, y el bullicioso habitual del comercio cotidiano había desaparecido. Bajo nuestros pies el suelo todavía quemaba, y nos socarraba los zapatos, obligándonos a avanzar a saltos. Aquí y allá ardían aún vivamente las carboneras de las casas destruidas. Nos cruzamos con un gato muerto, su cuerpo rígido y disecado, como un trozo de cuero viejo. Hojas de papel se arremolinaban en el aire caliente, y atrapé una que voló hacia mí. Los libreros e impresiones habían guardado sus libros, papel y prensas en San Pablo, creyendo que allí estarían a salvo, pero el fuego no había respetado a ningún hombre ni sus tesoros. ¿Cómo vamos a encontrar la casa?, preguntó Robert entre sollozos. En este páramo no queda nada salvo las grandes ruinas de San Pablo. Me enjugué el sudor de la cara con el antebrazo, indiferente, ya, a lo poco femenino que era el gesto y la mugre depositada en mi ropa y mi persona. Se ve la ciudad de extremo a extremo, dije a la vez que recorría las ruinas humeantes con la mirada. Parece un horrendo paisaje desértico del infierno. ¡Ay, Kate! ¿Qué vamos a hacer? Robert se tapó el rostro con las manos. ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué vamos a vivir? Llorando, se aferró a mí con el terror de alguien
que se ahoga mientras la ceniza blanca caía lentamente en el suelo humeante para cubrirlo con un manto de dolor. Capítulo número 6. Junio de 1667. Temía mis asiduas visitas a Lambert. Con la canasta colgada del brazo y bien sujeta, toqué la campanilla y esperé. Unas fuertes pisadas resonaron en el pasillo y se abrió la mirilla de la puerta con un chirrido. Un ojo inyectado de sangre me observó. «Decid el motivo de vuestra visita», ordenó con voz ronca. Cada vez que se repetía la misma escena, habría cabido pensar que para entonces Dobbs conocía ya de sobra el motivo de mi visita. «Soy la señora Finch. Vengo a ver a mi suegro», respondí, con el corazón encogido aún antes de entrar en el gélido recinto de la cárcel de deudores. Rechinaron los grandes cerrojos de hierro, produciéndome dentera, y una vez más juré llevar algo de aceite en mi siguiente visita. Dobbs se quedó plantado ante mí, sus gruesas piernas separadas y la mano extendida con la palma abierta. Bien, pues, ¿dónde está mi gratificación? Saqué la media corona de bolsillo y, evitando el contacto con sus dedos callosos, se la entregué de mala gana. Mordió la moneda para asegurarse de que era buena, y dejó escapar un gruñido de satisfacción. Cuando sonrió, enseñó unos dientes ennegrecidos. «No querréis que vuestros padres acaben en el agujero, ¿verdad?» Me estremecí ante la mención de ese lugar horrendo, obscuro y hediondo que Dobbs me había mostrado bajo el sótano, y lo seguí por el lóbrego pasadizo de piedra, incluso húmedo en junio. Costaba creer que hacía menos de un año los Finch vivían en una casa exquisitamente decorada de una elegante calle y ahora hubieran caído tan bajo. Me recorrió un escalofrío cuando recordé que habíamos buscado refugio en un campamento de tiendas en los jardines de Grisman Palace. Nuestras condiciones de vida fueron penosas hasta que Robert consiguió un puesto de escribiente y pudimos alquilar una habitación en la casa Inmacunda cerca de Smithfield. Pero ni siquiera entonces acabaron nuestros problemas. Dobbs agarró el llavero que llevaba colgado del cinto, desechó otro cerrojo, y esa nueva puerta se abrió con un chirrido. La luz inundó el pasadizo. 20 minutos, dijo. Parpadeando salí al patio. Un niño pasó por mi lado corriendo detrás de un aro. Lo seguía un tumulto de chiquillos gritones, y tuve que apresurarme a retroceder para evitar la nube del polvo, que levantaron a su paso. El patio era un hervidero de gente. Unos caminaban agarrados del brazo, y otros permanecían en corrillos o sentados en los bancos adosados en las paredes. Escruté el gentío y vi a la señora Finch, ahora delgada como un palo de escoba, casi irreconocible por su aspecto atribulado en comparación con el de 9 meses atrás. Volví a recordar que los acreedores del señor Finch, uno tras otro, vinieron a llamar a nuestra puerta para exigir el pago. Robert ganaba apenas lo suficiente para darnos de comer a todos un currusco diario, y no podía plantearse siquiera saldar las deudas. Y de pronto, una espantosa mañana de noviembre, se presentaron unos hombres para llevarse al señor Finch a la prisión de deudores. La señora Finch alzó la vista y se esbozó una sonrisa de bienvenida. «Catherine, querida». Su ropa olía a humedad y sentí en la cara el roce de su descarnada mejilla, seca y apergaminada. Ella miraba la canasta. Retiré el paño y le enseñé el contenido. Pan recién hecho de esta mañana, y la mitad de la empanada de zanahoria y del nabo que preparé anoche. Hay un trocito de queso y... Con un gesto triunfal, saqué el tesoro. Un pan de jengibre entero. La señora Finch apenas logró resistirse a arrancármelo de la mano. Se le arrasaron los ojos en lágrimas. ¿Qué haríamos sin ti? Aquí el caldo es cada día más claro, y ya ni siquiera ponen un hueso para darle sabor,
y a veces, se retorció los dedos y contrajo los labios en una mueca de angustia. A veces, la incité a seguir. John no tiene fuerzas para abrirse paso hasta el principio de la cola y recoger nuestra ración. Aquí un grupo de hombres lo organiza todo, y si uno no los complace, la vida puede ser muy difícil. Se inclinó hacia mí y susurró: alguna de las mujeres más jóvenes están dispuestas a conceder favores. Se conservan hordosas y guapas, siempre y cuando sigan complaciendo. Esto es muy difícil para vos, señora Finch. Le entregué la ropa bien doblada que estaba en el fondo de la canasta. ¿Me llevo la sucia? Me dirigió una sonrisa vacilante. Si puedo mantenerme razonablemente limpia, puedo sobrellevarlo. ¿Dónde está el señor Finch? Se encogió de hombros. ¿Dónde está siempre? Tumbado en la cama, mirando a la pared. Nos abrimos paso entre la multitud, y la señora Finch me llevó a la celda fétida que compartían con otros 20 reclusos. Una ventana pequeña, con barrotes, a gran altura en la pared, permitía entrar un haz de luz que iluminaba los rincones sombríos de la celda. Los ladrillos musgosos del techo abovedado rezumbaban humedad, y el agua goteaba en las anchas tablas empotradas en la pared que hacían las veces de literas. Una rata correteó por el suelo y se escondió detrás de un pestilente cubo en un rincón. Supe que no debía estremecerme al ver y oler la mazmorra. Desde que Dubs me llevó a visitar los indescriptibles horrores del agujero, sabía que este otro, en comparación, era el paraíso. El señor Finch se hallaba encogido en su litera bajo una fina manta gris. Henchida de lástima, advertí cómo se había consumido su cuerpo y que sus dedos, apoyados en el pecho, parecían garras. Lentamente volvió la cabeza para mirarme. ¿Hay noticias? Susurró con sus labios agrietados. Robert sigue buscando un comprador para el solar, dije, pero no es fácil. Hay mucha gente que se ha quedado sin casa por el incendio, pero no puede permitirse la construcción de una nueva, y por lo tanto el suelo es barato, y hay que despejar los escombros del solar, cosa que disuade a los compradores. No quería decirle que de momento el precio más alto que le habían ofrecido estaba lejos de la cantidad necesaria para saldar las deudas del señor Finch y librarlo de la cárcel. Ya era hora de que Robert se enfrentara a su padre y le dijera lo desesperada que era la situación. Cada vez que yo le pedía que visitara a sus padres, se negaba, aduciendo que no soportaba el hedor de la cárcel. A menudo discutíamos al respecto, y con el paso del tiempo, cada vez sentía menos respeto por un hombre que anteponía sus aprensiones a las necesidades de sus atormentados padres. El señor Finch tosió y se volvió de nuevo de cara a la pared. La señora Finch sacó las provisiones de la canasta y las guardó en la caja de madera que yo les había llevado en una de mis anteriores visitas. Las ratas ya habían roído las esquinas, y los profundos surcos paralelos del color claro contrastaban con el tono oscuro de la madera. Escondió la caja debajo de la manta de su marido. Abundan los ladrones, impulsados por el hambre, y no era prudente exhibir las propias riquezas. Dobbs pronto empezará a llamarme a voces, dije. Adiós, señor Finch. No se movió. Volvimos al patio y agarré a mi suegra de la mano. ¿Por qué no venéis a casa conmigo? Ella movió la cabeza con un gesto de negación. Ya lo sabes. Él no comería nada si yo no le pusiera un poco de sopa entre los labios cada día. Me agarró del brazo. Háblame de Robert. ¿Está bien? Asentí. Pídele que venga a vernos otra vez. ¿Quieres? Hace ya mucho tiempo desde su última visita. Está trabajando mucho, contesté evasivamente. No podía decirle lo mucho que Robert detestaba ir a ese lugar. Quizá venga este domingo. Haría lo posible por convencerlo. ¿Y cómo le va en el trabajo? Me encogí de hombros. Elías Mundrall es un hombre mezquino y tacaño, y obliga a Robert a sudar hasta el último penique de su sueldo.
Casi todos los días está en la oficina de sol a sol. Teníamos tantas esperanzas puestas en él, dijo la señora Finch, cabeceando. Me cuesta creer que ocupe una humilde posición de escribiente. Puede considerarse afortunado de tener trabajo. Cientos de personas no tienen nada. Yo misma considero que es una suerte ganar una pequeña cantidad con la costura. ¿Y Sara? ¿Ha llegado alguna carta? Negué con la cabeza y me entristecí al ver apagarse la luz de la esperanza en los ojos de la señora Finch. Yo había escrito 2 veces a la hermana de Robert, confiando en que viniera a consolar a sus padres, pero por lo visto el distanciamiento entre ella y su madre era demasiado grande para el perdón. Nos detuvimos en la puerta en espera de que Dobbs me dejara salir. «Eres buena chica, Catherine», dijo la señora Finch. «Curiosamente, aunque John no me necesitara, no querría irme de esta cárcel. Mientras estoy aquí, puedo imaginar que voy de habitación en habitación en nuestra antigua casa, contemplando mis hermosos muebles, y puedo soñar que recorro Lombard Street hasta la Real Lonja para comprarme una bagatela que no necesito». Suspiró. «Si salgo de aquí, tendré que volverme a enfrentar a todo el horror de la situación». La abracé, vencida por la lástima. También yo a menudo me dormía imaginando la casita de Miss Lane, que ya no era más que un sueño. Oí el tintineo de las llaves de Dobbs del otro lado de la puerta. «No tardaré en volver». Me dio un apretón de mano. «Bendita seas, querida mía». Pocos minutos después, ya en la calle, respiré hondo para expulsar de la nariz el hedor de varios cientos de personas encinadas sin las debidas medidas sanitarias. El olor parecía adherirse a mi ropa y mi pelo, llevándome de impotencia y desesperación. No tuve que esperar mucho la llegada de la barcaza, y de una vez a bordo, me senté con el sol en la cara y el pelo agitado por el viento, sintiéndome otra vez limpia, mientras el barquero descendía por el río hacia Blackfriars. Me dirigí hacia el norte por el lado oeste de la ciudad en ruinas, en dirección a la casa de Dolly, para ver si tenía más labores de costuras que encargarme. La ciudad seguía ofreciendo un paisaje inhóspito y severo, salpicado de sótanos abiertos que atrapaban a los incautos. No quedaba en pie un solo campanario, y los escombros en San Pablo, sus piedras engastadas en el plomo fundido, conmemoraban su antigua belleza. Incesantemente circulaban carretas de un lado a otro, transportando madera de construcción, piedras y cascotes chamuscados. La casa de Dolly, en Aldersgate, era contigua a algunas de las últimas edificaciones que habían ardido en el incendio, y ella se deleitaba aún en contar que había visto las llamas lamer los tejados hasta que cesó el viento, y su casa se salvó. Quizá habría sido mejor que su miserable casucha también ardiera. Las ruinas de varias viviendas se amontonaban en una tétrica plaza, donde varios niños andrajosos intentaban atar un cubo a la cola de un gato. La pobre criatura maullaba lastimeramente, y lancé un grito a los desdichados granujillas, que se fueron corriendo y chillando. Dolly se rió y cruzó los brazos sobre su amplio vientre. «¿Otra vez por aquí, pues?», graznó. De rostro redondo y cabello blanco desgreñado, nada escapaba de sus ojillos porcinos. «Te esperaba». En mi última visita con Dolly, discutimos a causa del precio que quería pagarme por unas camisolas que yo había cosido. Después de muchos años al frente de un puesto en el mercado, había desarrollado una lengua afilada y buen ojo para los trueques favorables. «He oído que estás buscando otra vez trabajadoras externas», dije. Hizo un gesto altivo. «¿Es posible?». Agachándome crucé el umbral de baja altura y la seguí al interior. Media docena de niñas huérfanas, sentadas en torno a una mesa, cosían enaguas en silencio a la tenue luz de una vela mugrienta. En la mesa se alzaba una gran pila de piezas de lino plegadas, y canastas de enaguas acabadas se amontonaban contra las paredes.
Dolly revolvió en una de las canastas y se sacó el fardo. «Camisones», dijo, «volantes y cordones de cierre en torno al cuello, mangas fruncidas con puños de puntilla». «¿Cuánto?». Con Dolly siempre convenía ir al grano. Sorbió el aire entre los pocos dientes que le quedaban. «4 peniques la docena». «El sol debe haberte turbado el juicio, Dolly». «Lo haré por un chelín». Dolly soltó una risotada. «¿Y crees que soy yo la que tiene el juicio turbado? Tú ya conoces la calidad de mi trabajo. Como no lo hago deprisa y corriendo, las costuras no se deshacen la primera vez que alguien se pone la prenda. 8 peniques la docena». Apretando los labios, Dolly me miró con los ojos entrecerrados y yo, encogiéndome de hombros, me di media vuelta para marcharme. Una de las huérfanas susurró algo a su vecina, y Dolly se abalanzó sobre ella al instante. «No te he dado permiso de hablar», respondió, y le dio un coscorrón en la cabeza. Abrí la puerta. «6 peniques». Me volvió y la miré. «La mitad ahora». Nos miramos fijamente durante un largo momento hasta que Dolly movió la cabeza en un mínimo gesto de asentimiento. Permanecí en silencio mientras ella envolvía los camisones en un trozo de tela limpia y esperé, con la mano tendida, mientras ella se colocaba a regañadientes 3 peniques en la palma. «Pero recuerda, no más allá del jueves». Sin dignarme a responder, me fui. Atravesé Smithfield, pero el mercado ya estaba cerrado y el suelo, resbaladizo de posta, apestaba. Pese a lo tarde que era, en el tenderete improvisado de la esquina del Show Lane, quedaban aún unas cuantas zanahorias y nabos, y pagué nuestra cena con parte de mis ganancias. Mientras recorría apresuradamente Holborn, vi a Gabriel Haight, vestido con igual elegancia que si fuera a asistir a una fiesta. Caminaba moviendo con cuidado el bastón de empuñadura de plata, ante sí, a un lado y al otro. Titubeé, de pronto, recordé que no vería mis andrajos ni el fardo de camisones en mis brazos. «Señor Haight», exclamé. Levantó la cabeza y sonrió, enseñando unos dientes muy blancos. «Soy Catherine Finch», dije, recordando de pronto lo apuesto que era. «He reconocido vuestra voz». Con expresión seria, añadió. «Me enteré de que el almacén de los Finch y vuestra casa de Lombard Street ardieron. ¿Me permitís ofrecer mis sinceras condolencias a vuestra familia?» «Gracias, señor Haight. En cuanto a mí, nunca dejaré de agradecer que el incendio no llegara hasta Covent Garden. ¿Cómo os va a todos ahora?» «Bastante bien. Mi marido ha encontrado empleo y disponemos de alojamiento». «Me complace oírlo. Corren malos tiempos para muchos, y como no sabía nada de vuestro paradero, temía lo peor». «Todos hemos sobrevivido», dije, «aunque posiblemente los padres de mi marido nunca volverán a ser los mismos después de semejante conmoción». «¿Podréis acompañar a vuestra suegra a su visita a la casa del perfume?». Volvió a sonreír. «Según me han dicho, nada levanta tanto el ánimo a una dama como un nuevo perfume». «Quizá», respondí, a sabiendas de que eso nunca sería posible. «Tengo una cita y voy con prisas», dijo, «pero me alegro mucho de saber que estáis a salvo y bien». Agarré la mano que me ofrecía. «Adiós, señor Haight. Hasta la próxima». Lo observé alejarse y experimenté una peculiar punzada de tristeza cuando él volvió a su vida y yo a la mía. Y bueno, hasta aquí llegaría la lectura por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido. Si es así, ya saben, déjenmelo saber con un like. Suscríbanse aquí abajo en el botoncito rojo que aparece y denle clic en la campanita en todas para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y pues bueno, eso sería todo.
Y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.